y hoy les voy a exponer el segundo tema de la tarea 2, procesos cognitivos básicos y la realidad social. El tema que escogí es sensación versus memoria. La memoria. La memoria es un proceso psicológico que sirve para adquirir y registrar información reteniéndola a veces durante toda la vida. La recuperación de la información almacenada en la memoria se realiza generalmente con gran rapidez y precisión, y sin apenas un esfuerzo aparente. Sin embargo, en ocasiones la información que deseamos recuperar parece que está escondida en algún lugar recóndito de nuestra memoria y es necesario realizar un enorme esfuerzo para conseguirlo. ¿Cuáles son los contenidos de la memoria? ¿Qué forma adquiere la información almacenada en la memoria? La construcción de representaciones internas que pueden no corresponder exactamente a la forma de información original es a lo que se denomina proceso de codificación. Y para realizar este proceso se puede hacer de diferentes formas. Algunas de ellas son como representación visual, por ejemplo, en forma de imágenes o objetos, como representación motora. Un ejemplo de esto es suponiendo que la persona no pudo ver los objetos, pero los exploró con sus manos en la oscuridad. En este caso habrá utilizado algún código motor relacionado con los movimientos ejecutados durante la exploración de los objetos. Para las personas que de pronto no pueden ver, ellas son las que hacen este tipo de representación motora. Como representación lingüística. En este caso, por ejemplo, la persona podría haber utilizado un código lingüístico de tipo acústico, basado en el sonido de las palabras. Entonces es mediante el oído, escuchando los sonidos o reteniendo el significado de los objetos. Estructuras de memoria. Bueno, aquí podemos ver esta imagen, la cual nos permite comprender el modelo multialmacén de la memoria humana propuesto por Atkinson Shiffrin, el cual decía que nosotros tenemos unos almacenes en nuestra memoria, los cuales funcionan de la siguiente forma. Entonces, en el primer almacén es donde llega la información que recibimos inmediatamente. Entonces se llama registro sensorial o almacén sensorial. Allí el cerebro, a través de los sentidos visual, auditivo y áptico, procesa la información y este proceso no se demora más de 20 minutos. Es también conocido como la memoria a corto plazo. Entonces, luego de este almacén, la información pasa al siguiente, el cual es conocido como almacenamiento a corto plazo. Entonces, aquí ya el cerebro procesa así, conoce esta información, hace un repaso, una codificación, toma decisiones y estrategias de recuperación. Y luego de esto se va al almacén de largo plazo, que es donde finalmente la memoria es cuando retiene la información por más tiempo y luego vuelve nuevamente a repasar, codificar, a tomar decisiones y estrategias y luego da como resultado una respuesta o una salida. Aquí ya lo podemos ver más detalladamente. Entonces, memoria a corto plazo y memoria de trabajo. Es un sistema de capacidad limitada en el que la información atendida que llega de los registros sensoriales se mantiene unos segundos antes de caer rápidamente. Es decir, es el almacén inicial en donde entra la información para luego seguir siendo procesada en los siguientes almacenes de memoria. Aquí la memoria a corto plazo es la encargada de retener la información durante un tiempo muy breve que no supera los 20 segundos. Y si durante este tiempo de información no se procesa, puede pasar a la memoria a largo plazo, que es una memoria mucho más duradera, y si de pronto no pasa a este lugar, lo que va a pasar es que se va a perder esta información o se va a olvidar. Memoria a largo plazo. Permite retener de modo permanente o casi permanente los hechos significativos y esta a su vez se subdivide en memoria declarativa, y aquí está la memoria episódica y semántica, y la memoria procedimental, y aquí se encuentran las destrezas, la memoria implícita
el condicionamiento clásico simple y otros tipos de memoria. Y bueno, una aclaración es que cuando se repite la información como un simple reci- recitado, apenas se retiene en la memoria. Sin embargo, cuando se lee el material con atención, realizando un esquema de los puntos más importantes, los contenidos se fijan mejor en la memoria permanente. Entonces, cuando hacemos eh, algo por medio de la atención, entonces es más probable que la memoria quede almacenada esta información en la memoria de largo plazo. Memoria implícita se almacena de manera inconsciente. Está implicada en el aprendizaje de diversas habilidades y se activa de modo automático. Un ejemplo de eso es montar en bicicleta, conducir un automóvil y cosas así como que son cotidianas y que salen natural. Memoria explícita o declarativa. Está asociada a la conciencia o al menos a la percepción consciente. Incluye el conocimiento de objetos, de las personas, los lugares y las cosas, lo que con ellos significa. Y esta se divide en memoria semántica, que son los conocimientos sobre el mundo exterior, sean históricos, geográficos o científicos, los nombres de las personas y su significado. O memoria episódica, que es la memoria autobiográfica que permite recordar hechos concretos o experiencias personales como el primer día de colegio y cosas así. Patologías o trastornos relacionados con la memoria. Existen una multitud de trastornos que pueden ser ocasionados por el deterioro de la memoria y es por ello que voy a definir los más relevantes o frecuentes. Algunos de ellos son pérdida de memoria por alteración de la atención, deterioro cognitivo leve ligero o enfermedad de Alzheimer. En el primero, la causa principal se encuentra en personas mayores de 65 años y se debe a problemas de ansiedad, sobrecarga laboral o familiar. En el segundo, es conocido por varios tests neurológicos en donde se puede ver un deterioro en el cerebro, en la memoria, pero no es de forma muy grave. Y en el siguiente, pues ya es ya más grave, es un tipo de demencia y que con el tiempo impide que las personas puedan continuar con sus actividades cotidianas. La sensación es el proceso según el cual los receptores sensoriales y el sistema nervioso reciben y representan la energía de los estímulos procedentes del entorno. La sensación es el procesamiento cerebral primario procedente de nuestros sentidos principales, es decir, es el que se da mediante los sentidos, como la vista, el tacto, el olfato, el gusto y el oído. La sensación y el procesamiento ascendente es el análisis que se inicia en los receptores sensoriales y culmina con la integración de información sensorial en el cerebro. Un ejemplo de esto es que si acercamos nuestro brazo al fuego, podemos sentir el calor. El procesamiento ascendente en este caso pasa por los receptores del tacto que sienten el calor y la información sensorial llega a nuestro cerebro. Características y funciones de la sensación. Psicofísica. Ciencia que estudia la relación entre la energía física que nos rodea y nuestra experiencia psicológica. Umbral absoluto. Este concepto representa la estimulación mínima necesaria para detectar un estímulo específico. Y dicha información se establece tras presentar un estímulo a un sujeto y ser detectado el 50% de las veces que se presenta. Y por último, el umbral diferencial, que es conocido como diferencia mínima perceptible. Es la diferencia más pequeña en intensidad requerida para que se pueda percibir una diferencia entre dos cosas. Patologías relacionadas con la sensación. Aquí podemos ver un listado largo de enfermedades relacionadas con el sentido de la vista, enfermedades relacionadas con el sentido del oído, enfermedades relacionadas con el sentido del olfato, enfermedades relacionadas con el sentido del gusto y por último, enfermedades del sentido del tacto, que siempre son varias, pero cada una tiene su característica específica. Y por último, aquí encontramos las referencias bibliográficas de los documentos y contenidos utilizados para el desarrollo de este video. Muchas gracias.